¿sí? Cuando somos invitados a una boda es porque somos invitados para homenajear a los novios, para eso se nos invita a una boda, ¿no? Es un momento especial de las personas que son contrayentes, ¿no? E ir, cuando somos invitados a una boda de bermudas y chancletas, es como decirle a los novios, la verdad que tu boda no me importa tanto a mí. Eso es el mensaje que se da cuando uno llega como si estuviese en la playa a la boda de alguien, ¿no? Pero cuando nos preparamos para esa boda que nos han invitado con lo mejor que tenemos, con lo mejor que podemos, ¿no? Para participar de esa boda, le estamos dando un mensaje a los novios y le estamos diciendo, ustedes me importan. Este momento que ustedes están viendo para mí es importante. Por eso me calcé lo mejor que tenía en el ropero, ¿no? Eso hacemos nosotros, porque le queremos demostrar que lo que están haciendo es algo importante para nosotros, ¿no? Uno se viste y se arregla de acuerdo a la dignidad del evento. Imagine por esto otro ejemplo nomás. Imagine esto por un momento. Usted es pianista, imagine que usted es pianista, ¿no? Y le dicen que usted debe tocar un concierto en el Teatro Colón. El Teatro Colón de Buenos Aires está entre los primeros en el mundo. ¿Sabían eso? Por la acústica, por todo cómo está construido. Y a usted le dicen que tiene que ir a tocar al Teatro Colón. Algunos de ustedes han hecho excursiones con el colegio ahí. Nunca entré, pero ya de afuera uno ve que es magnífico el lugar, ¿sí? Y a ustedes le dicen que van ahí a tocar su repertorio. ¿Cómo iría vestido? Y usted hasta capaz se compra traje nuevo, porque dice, este es un momento único, tocar en el Teatro Colón. Seguramente se vestirá acorde a la dignidad del evento y del lugar. Así que cuanto mayor dignidad tiene la persona o el evento, mayor es la dignidad con la que nosotros nos debemos presentar para honrar esa ocasión, ese lugar o esa persona. Es así, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Sí, si nos invitarían hoy a la toma de la presidencia, hoy la asunción del nuevo presidente, ¿cómo iríamos hoy? Y iríamos así medio despeinados porque nos levantamos tarde, iríamos en remerita. No, nos vestiríamos con lo mejor porque la dignidad del evento, la ocasión, amerita una preparación diferente. Queridos hermanos, la dignidad y grandeza y santidad de nuestro Dios exigen una adoración acorde a su magnífica gloria. La dignidad, grandeza y santidad de Dios exigen una adoración acorde a su magnífica gloria. ¿Cómo pueden? Es esta la pregunta que vamos a responder con nuestro texto. ¿Cómo pueden seres pecadores ofrecer una adoración digna de la grandeza de Dios? ¿Cómo pueden seres pecadores ofrecer una adoración, digna de la grandeza de nuestro Dios? La respuesta es, no pueden, no podemos. Nosotros no podemos ofrecer una adoración que esté a la altura de la grandeza de nuestro Dios. O sea, no podemos adorar, pero nunca esa adoración estará a la altura de semejante majestad. O sea, nunca podemos ofrecer una adoración que le sea agradable a Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos ofrecer una adoración que esté a la altura de la dignidad de Dios. Los que conocen la Escritura saben que hay una parábola en el Evangelio de Mateo, donde justamente se utiliza una boda como una ilustración del llamado del Evangelio, ¿no? Donde el hombre de familia hace fiesta de boda por su hijo y manda invitados, y los invitados desprecian esa invitación, que habla de los judíos, ¿no? Que rechazaron la venida de Cristo. Y entonces el padre dice, bueno, vayan a invitar a otros, vayan por todos lugares invitando. Invitó a otros, que habla del llamado del Evangelio a los gentiles, ¿no? Y entonces vienen muchos a esa boda. Pero de repente en esa boda ocurre algo que uno dice, ¿esto qué tiene que ver acá? Porque en esa parábola dice que se encontró a uno en medio de la fiesta que no estaba vestido de bodas. ¿Y qué le dice? No importa, ponte al fondo igual en la mesa del último lugar. No, dice que afuera de esta boda, porque no estaba vestido acorde a la dignidad de lo que se estaba haciendo allí. Interesante, ¿no? Tremendo. Así que nosotros como seres pecadores, queridos hermanos, nunca podemos dar una alabanza, una adoración que esté a la altura de la magnífica gloria de nuestro Dios. Y es por eso que nuestro texto dice que debemos ofrecerlas, y la vamos a ofrecer siempre por medio de... Esa es la frase que vamos a exponer en esta mañana, y solamente eso vamos a explicar en esta mañana. Siempre por medio de Cristo. Dice que siempre debe ser así. O sea que no hay una sola adoración humana que pueda ser acepta delante de Dios fuera de Cristo.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice exactamente lo mismo. Dice, vosotros también, hablando a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer. Esa es la razón por la cual Dios conformó la iglesia como una casa espiritual. Dice para esto, para ofrecer sacrificios espirituales como, bueno, aceptables a Dios, que Dios los vea como aceptables, pero por medio de Cristo. Solamente ahí los sacrificios, la adoración a Dios es aceptable ante sus ojos, ¿sí? Así que vamos a exponer esta verdad en esta mañana respondiendo dos preguntas nada más en esta mañana. En primer lugar, ¿por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Por qué podemos adorar solo por medio de Cristo? ¿Por qué solo por medio de Cristo es que podemos ofrecer adoración que le sea agradable a Dios? ¿Sí? Bueno, la respuesta es más amplia, pero lo que vamos a decir en esta mañana creo que va a dejar en claro el por qué, ¿sí? Cristo es el único ser, queridos hermanos, en quien el Padre tiene complacencia. Cristo es el único ser en quien el Padre tiene complacencia. ¿Se acuerdan la expresión? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Es una solemne declaración que Dios Padre justamente hizo en el bautismo del Señor y también lo reiteró en la transfiguración en Mateo capítulo 17. ¿Sí? Cuando se transfiguró y los discípulos estaban allí, Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo a Cristo en su gloria, una anticipación de lo que sería Cristo viniendo en gloria. Ellos lo vieron allí y vino la voz del cielo, la magnífica voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Sí? Esta es la solemne declaración del Padre desde el cielo. No envió Dios Padre a un profeta para pronunciar estas palabras. Tampoco Dios envió a ningún ángel a pronunciar estas solemnes palabras. El Padre mismo desde el cielo, con voz audible, descendió para declarar que él tiene complacencia en su Hijo. ¿Qué complacencia debe ser esta que Dios Padre tiene en su Hijo? Que él mismo dijo, no voy a mandar a nadie, yo quiero decirlo. Yo quiero decir que en él, solo en él, mi alma tiene complacencia. Tremendo. Y además es una profecía, ese anuncio del Padre, esa intervención con voz audible en medio de esos dos eventos, es parte de una profecía que está justamente en Mateo, o Mateo cita de Isaías, mejor dicho, y está en Mateo 12, 18, donde se dijo así, he aquí mi siervo, hablando de Cristo, a quien he escogido, y escuchen esto, mi amado en quien se agrada mi alma. Es parte de una profecía. Dios quiso en verdad que esté entre todas estas profecías acerca de la encarnación de su Hijo, que esto quede claramente en la mente de todas las personas, que Él es su amado, en quien Él tiene complacencia. En el Hijo encarnado, el Padre halló un gozo sin igual. Y el teólogo del siglo XIX, Horacio Bonar, lo expresó así, y me gustó tanto que dije, sus palabras tienen que ser dichas, o sea, está bien expresado de esta manera, y dijo así este teólogo del siglo XIX, dice así, Jesús personificó y exhibió toda perfección no creada y creada. Jamás se había visto u oído esto ni en el cielo ni en la tierra. Era la perfección doble de la criatura y del Creador en un centro resplandeciente, en una persona gloriosa. La dignidad de esa persona dio esa justicia, a esa justicia una perfección, una inmensidad, una extensión, una altura y una profundidad que nunca había tenido nunca había tenido ni nunca tendrá un paralelo. Es la perfección de la perfección, la excelencia de la excelencia, la santidad de la santidad. Es aquello en que Dios se goza por sobre todo. Mejor no podía haberlo escrito, lo escribió de manera maravillosa acerca de la persona de Cristo, porque Dios Padre haya en él su complacencia. El deleite del Padre en el Hijo no solo se debía a la perfección del Cristo humano, sino también porque Jesús vivió a la perfección la vida que el Padre requería de todo ser humano. Y este teólogo Bonar dice así de esta manera respecto a eso. Dice que nunca antes se había guardado y honrado tan bien su ley. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre en una persona. Él es este personaje doble que cumple la ley del Padre. Y al cumplirla, brinda una justicia tan grande, tan plena, que puede ser compartida con otros y transferida a otros, imputada a otros. Y sea Dios glorificado, al igual que el salvado el pecador, por esta transferencia e imputación. Jamás había sido Dios amado como lo era ahora,
con el pleno amor divino y con pleno amor humano en una sola persona. Jamás había sido Dios servido y obedecido tan bien como lo era ahora por aquel que fue manifestado en carne. Jamás había Dios encontrado a alguien quien por amor a la ley sagrada estuviese dispuesto a convertirse en una víctima a fin de que pudiera ser honrado. Quien por amor a Dios no solo estaba dispuesto a estar bajo la ley, sino que por estar bajo ella sujetarse a la muerte, aún la muerte de cruz. Quien por amor a la criatura caída estaba dispuesto a tomar el lugar del pecador, cargar la carga del pecado, sufrir el castigo del pecado y ser objeto de la maldición del pecador, morir en la muerte de ignominia y angustia y descender a las tinieblas de la sepultura del pecador. Todo eso que hizo Cristo causó agrado en el Padre. Toda su obra perfecta de encarnación, su vida justa y su muerte voluntaria como una expresión de amor al prójimo, causó agrado en el Padre. No hubo nadie que amase a su prójimo como lo amó el Hijo encarnado. Y el pastor Spurgeon se refirió a esta perfección del Cristo de esta manera. Cristo en su vida, dijo él, fue tan justo y recto que podemos decir que su vida vista en su totalidad fue la justicia y la rectitud misma. Cristo es la ley encarnada. Vivió la ley de Dios en toda su plenitud. Y así como vemos los preceptos de Dios escritos con fuego en el Sinaí, los vemos escritos en la carne, en la persona de Cristo. Nunca desobedeció ningún mandamiento del justo. Sus ojos nunca se encendieron en ira impía. De su boca nunca salió una palabra injusta o licenciosa. Su corazón nunca se sintió incitado a pecar ni a mancharse de iniquidad. En el lugar secreto donde nacen las emociones no escondía ninguna falta. Su comprensión no tenía ningún defecto. Su juicio estaba libre de todo error. En sus milagros no había nada ostentoso, nada de ostentación. En él realmente no había ninguna maldad. Sus poderes, siendo gobernados por su comprensión, actuaban y se coordinaban a la perfección, de modo que nunca cometió ninguna falta de omisión o mancha de comisión. Y para acentuar el grado de complacencia que el Padre halla en la perfección del Hijo Eterno, el escritor de la carta a los Hebreos dice algo maravilloso. Porque la carta a los Hebreos, los primeros capítulos están escritos para demostrar que Cristo es superior, no hay nada más grande que el Hijo. Y dice así el escritor de la carta a los Hebreos en Hebreos 1, 5 al 9, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás o alguna vez dijo Dios, mi hijo eres tú? A ninguno. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo. Y escuchen esto, con óleo de alegría. Esa unción del Padre sobre el Hijo encarnado fue un momento de regocijo en el Padre, porque no podía ungir con ese óleo de alegría a ninguno de los ángeles. Y ustedes saben muy bien que los ángeles son superiores a nosotros los humanos en dignidad y en conformación, muchísimo más elevados que nosotros. Sin embargo, ni el más sublime de los ángeles de Dios llega siquiera a provocar el gozo en el Padre que provocó la persona del Hijo, el Hijo encarnado. Ni siquiera entre los seres angelicales superiores en dignidad a los hombres, el Padre halló la complacencia que halla en el Hijo. Ni siquiera el más distinguido de los ángeles de Dios, Lucero, pudo estar a la altura de la perfección del Hijo encarnado, que se mantuvo en humildad hasta su muerte y muerte de cruz. Pero aquel, Lucero, se rebeló y cayó. Ahora, queridos hermanos, ya que sabemos por qué la adoración solo es aceptada por medio de Cristo o a través de Cristo por Dios, lo que necesitamos saber es cómo. La única razón que nos da la Escritura es porque no hay nadie que halle complacencia a Dios como en Cristo. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo hacemos nosotros cuando el texto dice a través de Cristo? Tenemos que tener una imagen de Cristo y cuando la tenemos ahí nos presentamos delante de ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos adorar? Es la segunda pregunta. ¿Cómo podemos adorar a través de Cristo?
¿Acaso repetimos el nombre de Cristo cada vez que nosotros nos presentamos a la adoración? ¿Acaso necesitamos algún tipo de imagen que represente a Cristo para hacerlo a través de Cristo? Bueno, podemos adorar por medio de Cristo gracias a la imputación de su justicia. Gracias a la imputación de su justicia. Cuando somos salvados por la fe, ¿sí? Cuando somos salvados por la fe, suceden dos cosas cuando Dios nos salva, ¿sí? Primero, nuestros pecados son perdonados, gracias al pago de la deuda que yo tenía ante Dios por todos y cada uno de ellos, ¿sí? Pero eso, que mis pecados sean perdonados, ¿sí? Todavía no me hace acepto delante de Dios. ¿Sabían eso? Que mis pecados sean perdonados no me hace acepto delante de Dios. Porque para que yo pueda ser acepto delante de Dios, yo tengo que ser perfecto. Porque Dios no se agrada en la imperfección. Dios no se agrada en la imperfección. Yo puedo ser perdonado de todos mis pecados, pero todavía sigo siendo un ser imperfecto. Y no me puedo presentar así, porque Dios no haya complacencia en la imperfección. Y para que Dios me vea como aceptable en su presencia, en su reino, necesito ser perfecto, pero no lo soy. Por eso, en la salvación sucede otra cosa más, aparte de ser perdonado. Lo que sucede es que la justicia de Cristo me es imputada. Su vida perfecta es imputada a mi favor, imputada es anotada a mi favor. Expuesta a mi nombre y me presento ante Dios como alguien que hizo todas las cosas que Cristo hizo, aunque no las hice, pero es como que yo las hubiera hecho. Esto es ser contado como justo. Esto es lo que el Padre dice en Romanos capítulo 4, Pablo dice en Romanos capítulo 4, acerca de atribuir justicia sin obras, atribuirle a alguien una vida justa que nunca ha vivido, pero se le atribuye a su nombre, se la pone a su nombre, para que cuando se presenta ante el Padre sea recibido como que la vivió, pero no la vivió. Eso es imputación. Al preciso instante que soy salvado, así como el Padre de Lucas 15 coloca sobre el Hijo arrepentido ropas nuevas para cubrir la vergüenza de su pecado, así soy revestido de la justicia de Cristo y por ella soy recibido en el reino de Dios ante el Padre. Como si se tratase de Cristo soy acepto en el amado. O sea, Dios me recibe y recibe todo lo que yo hago de ahí en más en mi vida cristiana, pero porque estoy revestido de la justicia de Cristo. Y lo recibe porque me ve, no a mí, Gustavo, sino ve a Cristo en mí. Esa es la razón por la cual soy recibido y soy acepto. Eso se llama imputación de la justicia. Y respecto a esto, que nos da la posibilidad de poder adorar y que esa adoración sea acepta por el Padre, respecto a este acto de imputación de justicia, Horacio Bonar, este teólogo del siglo XIX, dice esto: esta justicia es contada o imputada a todos los que creen, de modo que son tratados por Dios como si realmente fuera de ellas. Tienen derecho, por ello, a reclamar todo lo que tal justicia pueda lograr de Dios como juez de los reclamos justos. No llega a ser nuestra gradualmente esa justicia, o en fragmentos o por gotas, sino que nos es transferida en toda su magnitud de una manera inmediata. No es que nos sea contada en proporción a la fuerza de nuestra fe, o al calor de nuestro amor, o al fervor de nuestras oraciones, no, sino que nos es dada por imputación, toda, completa, de una vez y para siempre. Somos aceptos en el amado, Efesios 1:6, somos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, y al ser completos significa que somos completamente aceptos delante del Padre. Así que la totalidad y calidad de esa justicia nos es transferida a nosotros. Su perfección nos representa ante Dios, por lo tanto, su valor inapreciable con todo lo que ese valor puede comprar para nosotros, nos pertenece. Y por eso Juan 1:12 dice, el derecho de ser hijos de Dios. Es un derecho que Cristo compró para nosotros. Y tenemos a partir de Cristo el derecho de presentarnos hasta el Padre como sus hijos, como Cristo. Y por eso nos sentamos a la diestra de la majestad de las alturas, y no en un rincón en el fondo en el cielo, sino a la diestra, porque ese es el lugar que merece el Hijo. Y nosotros, al estar revestidos con Él, tenemos ese mismo derecho, por Cristo, no por nosotros. ¿Sí? Thomas Brooke, que es otro teólogo, dijo acerca de esta imputación de esta manera: su vida justa es puesta a nuestro nombre, nos es imputada, nos es contada a nuestro favor. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión segura y firme de que Jesucristo ha satisfecho la justicia de Dios hasta lo último. O sea, todo lo que Dios pedía para que alguien pueda estar en su presencia, viviendo una vida humana aquí en la tierra, lo hizo todo. No faltó nada.
completo. No hay nada más que Dios pueda pedir. Y eso es puesto a nuestro nombre. No hay nada más que Él pida de nosotros para ser acepto en su presencia. Sigue diciendo Thomas Brooks de esta manera. De modo que ahora el pecador creyente puede regocijarse y triunfar en la justicia al igual que en la misericordia de Dios. Porque indudablemente la justicia mediadora de Cristo fue infinitamente más satisfactoria y agradable a Dios de lo que todos los pecados de los creyentes hubieran podido desagradarle. Dios se agradó y se complació más en las heridas de su Hijo, en la humillación de su Hijo, y sintió un sabor más dulce en su sacrificio que en todo lo que nuestros pecados hubieran podido ofenderlo o provocarlo. De tal manera, añado yo a esa reflexión, que toda nuestra vida en pecado, al estar revestido de Cristo, nunca va a ser una interferencia para que el Padre me reciba en su presencia y sea acepto en el amado. Somos aceptos delante de Dios porque llevamos puesta la justicia de aquel que más ama en este universo. Llevamos puesta la justicia de aquel a quien en su alma haya todo contentamiento. Él puede tener complacencia en nuestra adoración, no por nosotros mismos, sino porque lo hacemos revestidos de la justicia de Cristo. Esta es la gloriosa verdad con la que son privilegiados todos los salvados. ¿Por qué podemos adorar? Porque hubo alguien que pagó un alto precio para que podamos adorar. Solo los salvados pueden ofrecer a Dios sacrificios de labios que honren su nombre. Solo en los creyentes, Dios es glorificado. Solo la adoración de los creyentes produce agrado en el corazón de Dios, porque al estar revestidos de la justicia de Cristo, es como si su Hijo eterno la estuviese ofreciendo. Eso es lo que sucede delante del Padre. Y esto es lo que significa adoración por medio de Cristo. Lo hacemos revestido de su justicia y esa adoración es aceptada delante de Dios con tanto regocijo como si su Hijo mismo en persona la estuviese ofreciendo. ¿Sabía eso? Que cada vez que usted, siendo creyente, viene a adorar en la congregación, Dios está recibiendo esa adoración como si Cristo mismo la estuviese ofreciendo en el lugar donde usted está. Eso es lo que sucede en el corazón del Padre. ¿Qué lecciones nos deja esta verdad acerca de adoración por medio de Cristo? Bueno, la adoración no es cosa menor entonces, hermanos. Lo que hacemos aquí como congregación de juntarnos a adorar una vez, 2 veces en la semana, no es cosa menor. Porque un alto precio se pagó para que pudiésemos adorar. Nadie fuera de Cristo puede adorar a Dios y que esa adoración sea recibida con agrado por el Padre. Es más, cualquier adoración fuera de Cristo es recibido como una blasfemia delante de Dios. Imagine por un momento la ilustración del casamiento. Usted se casa y usted hace una lista de invitados, pero en esa lista no va a invitar a aquellas personas que le han dañado, que le han lastimado, que lo han despreciado, ¿no? Pero imagine que en esa boda usted está y de repente aparece esa persona que a usted le dañó. Dice, ¿quién lo invitó a este? Y se aparece. Pero no solo se aparece en la boda, sino que en un momento agarra el micrófono y dice, yo quiero una palabra para los novios. ¿Cómo le caerá a usted? Ah, qué bueno, la verdad, mirá, me gustó lo que dijo. No, usted dice, sáquenlo enseguida acá. ¿Cómo la persona que me humilló tanto se atreve a hablar en mi presencia acá, en mi momento especial? Eso es lo mismo, queridos hermanos, para Dios en un grado muchísimo más elevado. La adoración ofrecida sin Cristo. La ofrece a alguien que es enemigo de Dios, que le ha insultado en su cara. Esa adoración no es recibida por Dios. Por eso es que la adoración, para que podamos adorar, un alto precio fue pagado para que pudiésemos hacer esto. El valor de la adoración es directamente proporcional al valor del sacrificio de Cristo. Cuanto mayor aprecio por la cruz, mayor adoración. Esta es la base de la adoración, la cruz. Esta es la base de la adoración, de la buena adoración, de la excelente adoración en una iglesia, la cruz del Señor Jesucristo, porque para eso, en verdad, para que eso fuese posible, Él tuvo que morir y revestirnos de su justicia para que pudiésemos ofrecer adoración que sea grata delante de Dios. Es interesante que esa ecuación de a mayor aprecio por la cruz, mayor adoración, es lo que Cristo dijo con otras palabras. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. La adoración que agrada a Dios
es la que ofrecen aquellos que, salvados por la fe, confían en la justicia de Cristo para ser aceptos delante de Dios. Queridos hermanos, esto es una enseñanza teológica en esta mañana que es la base para lo que vamos a hablar en los domingos que restan sobre la adoración congregacional. Esto que hacemos nosotros cada vez que nos juntamos como iglesia. Es la base de la adoración, es la obra de la cruz. De ahí partimos para todo lo que vamos a mirar. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que vamos a mirar son los detalles prácticos de la adoración. Y para que usted no piense, esto es capricho del pastor lo que dice, pongo esta base. Esto tira por tierra cualquier idea que nosotros, objeción que tengamos a lo que vamos a mirar en la Escritura sobre la adoración. La obra de la cruz. La obra de la cruz. Todo tiene su base en esta sublime verdad. Para que podamos adorar, el Hijo tuvo que morir, tuvo que resucitar, tuvo que vivir esos 30 años para que yo pueda presentarme con esa justicia. Así que la adoración no es algo que hacemos para darle algo de color al culto. No es algo que hacemos como algo en verdad para distendernos un poquito. Adoración es el resultado de la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Así que la base de todo lo que nosotros hacemos aquí es para exaltar y honrar esa obra del Calvario, la obra de la cruz. Así que, queridos hermanos, tengamos en cuenta siempre esto cada vez que vamos a empezar a hablar de adoración, cómo venimos, cómo nos presentamos, cómo nos preparamos, de qué manera llevamos adelante la adoración. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos como regla en nuestra iglesia en la adoración es que los que tocan son miembros de nuestra iglesia, son personas que no sabemos, por ejemplo, que tocan la música, ¿no? Que sabemos que son creyentes. Y en nuestra iglesia ya han visto que no pasa que cualquier persona viene con su guitarrita al hombro y dice, quiero tocar, no lo conoce nadie. Porque la adoración es una cuestión muy seria delante de Dios. Así como muchas otras cosas que vamos a mirar en cuanto a la adoración. Tiene su base en esta obra magnífica de Cristo en el Calvario. Amado Padre Celestial, nosotros rogamos, Padre amado, que sea esta verdad afirmada en el corazón. Que cada vez que nosotros pensamos en congregarnos como iglesia, esté en nuestra mente puesta esto, Cristo en el Calvario. El precio alto que se pagó para que yo pudiese adorar, para que pudiese presentarme delante de ti, elevar cánticos, motivos de gratitud al que vive para siempre. Y eso solamente es acepto por Cristo. Por eso, Padre, pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico más antes de poder pasar al tiempo.